Bueno, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias por estar hoy acá. Eh, Antes de hacer la oración y mientras damos unos minutitos, quiero pedirles una disculpa porque hoy vamos a tener solamente un ratito. Resulta que tengo un problema en los ojos y por cuestión, bueno, gracias a Dios no es nada serio, ¿verdad? No es nada serio porque es una cuestión que se produce por la resequedad en el ojo y me mandaron reposo y porque el brillo de la pantalla y de los aparatos y de la televisión me molesta mucho. Entonces, el doctor me pidió que no estuviera mucho tiempo expuesto a aparatos electrónicos ni a pantallas, ¿verdad? Entonces vamos a dar unos 40 minutos más o menos. Si siento dolor o eso, les digo y lo cortamos. Yo creo que todos entienden. Es que no quise de verdad suspender para no atrasarnos mucho. Y yo sé que esperamos todos este encuentro, que para todos es muy bonito. Entonces, por esa razón, lo vamos a hacer así. Entonces, en un momento determinado, voy a ir calculándome, ¿verdad? Ya cuando siento que la vista me está reclamando, entonces por favor les indico para que sepan, ¿ok? Entonces, para que no se asusten, no es nada grave ni nada, dice, gracias a Dios me hicieron exámenes profundos de los ojos y eso, y, y no, es una cuestión de resequedad, o como diría mi abuela, posiblemente un aire metido ahí, pero bueno, gracias a Dios no es nada serio. Bueno, vamos a empezar poniéndonos en la presencia de Dios y diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y por tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos constantemente de tus manos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de poder reunirnos en torno a la palabra, ella que es lámpara que ilumina nuestra vida, ella que es agua que cae desde el cielo para fertilizar nuestros corazones, ella que es espada de doble filo que penetra y corta en lo más profundo de nuestras intenciones. Te pedimos que esta palabra nos ilumine, que esta palabra nos ayude a conocerte cada día más para amarte y servirte. Que San Marcos Evangelista, que San Jerónimo nos iluminen en este momento, intercedan por nosotros para que la luz del Espíritu Santo ilumine todo este proceso de comprensión y de interpretación de esta palabra. Que María Santísima, nuestra Madre, la mujer de la palabra, también ruegue por todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente agradecerles por estar hoy acá. Vamos a hacer un recuento más o menos, un repaso de lo que hemos venido viendo a lo largo de estos encuentros que hemos tenido en torno a este evangelio extraordinario que es el evangelio de Marcos. No sé si en algún momento de la introducción estaba pensando en eso, les dije que por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, el Evangelio de Marcos fue como el Evangelio descuidado, el Evangelio casi que algunos decían el Evangelio olvidado, ya que todo se centraba sobre todo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que son evangelios más grandes. Fue sino hasta 1800 cuando un teólogo alemán, Rede, comienza a investigar todo este asunto del secreto mesiánico, cuando el Evangelio de Marcos toma un auge importantísimo y cuando en la teoría o en las hipótesis más bien de cómo se formaron los evangelios, fue considerado el primer evangelio, ¿verdad? El primer evangelio, y de allí la teoría de la formación sinóptica nos dice que posiblemente este Evangelio de Marcos fue utilizado en la redacción como una fuente en la redacción del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Entonces, por eso cuando buscamos entre los estudiosos antiguos comentarios del Evangelio de Marcos, son muy pocos los que vamos a encontrar.
Claro que sí hay referencias, claro que sí hay algunos estudios, pero no ocupó una posición así como muy importante a la hora de los comentarios, como si vamos a encontrar en muchísimos santos padres, comentarios al Evangelio de Juan o comentarios al Evangelio de Lucas o de Mateo, ¿verdad? Eh, Se decía, es el evangelio más corto, es el evangelio más simple, pero ahí resulta que al final parece ser uno de los, el primero de los evangelios. Bueno, hicimos un repaso sobre algunos aspectos fundamentales del evangelio y determinábamos que está dividido en dos partes. Una primera parte que gira en torno a el mesianismo de Jesús, al título de Jesús Mesías, y otra segunda parte que gira en torno a Jesús como hijo de Dios. Una primera parte que termina con la profesión de Pedro, de la profesión de fe de Simón Pedro, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, y una segunda parte que termina con el reconocimiento que hace el centurión romano, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Decíamos que en esta segunda parte, cuando Jesús, después de la profesión de fe de Pedro, comienza el camino hacia Jerusalén, entonces es donde vamos a encontrar estas sesiones que son sumamente importantes para nuestro caminar, ¿verdad? Encontramos en esta segunda parte una sesión en que se intitula En camino y la formación de los discípulos. Es del capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52, cuando cuando el ciego de Jericó, como vamos a ver, se pone en camino siguiendo a Jesús. Decíamos que es una parte muy estructurada que consta de 3 sesiones. Tenemos en pantalla la primera sesión, En camino y formación de los discípulos, ¿verdad? El primer tríptico que ya vimos, ¿verdad? Donde se habla precisamente del primer anuncio de la pasión, la reacción de Pedro y las instrucciones y enseñanzas de Jesús, sobre todo aquello que comentábamos hace 8 días de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, ¿verdad? Encontrábamos una Agadá, que es una actualización narrativa de la historia de la salvación, en donde se nos presenta la transfiguración y la curación del endemoniado epiléptico, donde decíamos Dios tiene el poder de transfigurar la cruz, transformándola en resurrección y vida. Vamos a ver que esta misma estructura es la que vamos a encontrar hoy, pero en la segunda parte, ¿verdad? En la segunda parte, ¿verdad? De Galilea a Judea, vamos a encontrar otro tríptico, igual con la misma estructura, un anuncio de la pasión, reacción de los discípulos y enseñanzas en torno al discipulado. Después, si en la primera parte encontrábamos una Agadá, aquí vamos a encontrar una Halaká, que es actualizar textos o enseñanzas en torno a la ley, actualización legislativa en torno a la ley, donde se le pregunta a Jesús precisamente sobre la interpretación de la ley, sobre la cuestión del divorcio, cómo acoger el reino de Dios, qué es lo más importante en el seguimiento y la recompensa por el desprendimiento. Esto que tenemos en pantalla es lo que vamos entonces a ver el día de hoy, hasta donde la vista me permita, como les explicaba. Entonces, nos ubicamos en 9:30, ¿verdad? De 9:30, donde vamos a empezar esta segunda sesión, el segundo tríptico, precisamente con el segundo anuncio de la pasión. Vamos a ir leyendo para ir explicando detalle por detalle, porque son textos riquísimos en esta enseñanza de Marcos acerca del seguimiento. El texto anterior nos ubicaba, ¿verdad? El pasaje de la transfiguración, después venían bajando del monte cuando se da el diálogo acerca de Elías, ¿verdad? Llegan a donde están los discípulos y se da el asunto del endemoniado epiléptico y
del endemoniado epiléptico. Si nosotros volvemos a revisar ese texto, ¿verdad? Nada más dice que Jesús entró en la casa. En versículo 28 se dice que Jesús entró en casa. Le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Vean que entonces el camino se centra en la casa. Esta segunda sesión inicia precisamente con una cuestión geográfica que nos vuelve a poner en el camino. Importantísimo este detalle porque decíamos es en el camino donde Jesús va formando los discípulos y para nosotros de una forma existencial pues eso es fundamental, es en el camino de todos los días, es en las experiencias de todos los días donde realmente nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos de Jesús. Para ser cristianos no tenemos que sentarnos 3 años o 2 años en un escritorio a leer y aprender todo, ¿no? Jesús en la vida de todos los días va formando nuestro ser discípulo y nos va pidiendo precisamente que lo que nuestra condición de discípulos se manifieste en el camino de todos los días, en todas y cada una de nuestras actividades, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Entonces empieza el texto, capítulo 9, versículo 30. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Les decía, una referencia, ¿verdad? Está atravesando la zona norte del país de Israel, de la zona de Israel, que se conoce como la Galilea. La Galilea que es en el Evangelio de Marcos, donde Jesús empieza todo el proceso de la evangelización. Recordemos que para los evangelistas es bautizado en Judea, por cerca en el río Jordán, y de allí se dirige a Galilea, donde empieza el ministerio público precisamente en todas las orillas del lago. Empieza con la llamada a los discípulos y toda su acción se va a desarrollar, su ministerio público se desarrolla especialmente en Galilea. Aquí dice, salieron de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera. Oigan qué curioso acá. Aquí San Marcos hace otra vez referencia a ese deseo de Jesús de pasar desapercibido, de que no se digan muchas cosas, pero aquí sí nos aclara por qué no quiere que se supiera precisamente que él estaba allí. Dice, porque iba enseñando a sus discípulos. Vean cómo el Evangelio enfatiza y subraya que estas perícopas que vienen precisamente son una instrucción, son una enseñanza, son las palabras de Jesús para formar a sus seguidores, para formar a sus discípulos. Este versículo precisamente esos dos versículos 30, 31, ¿verdad? 31a, la primera parte del 31, pues sirven como de ese marco. Todo lo que sigue es una enseñanza para los discípulos. Inmediatamente viene lo que ya propiamente decimos, el anuncio de la pasión. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Si nosotros nos devolvemos un poquito al primer anuncio de la pasión, recordemos ese texto en 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Vean que este primer anuncio nos habla de sufrir, del padecer, del sufrimiento físico que implica lo que sigue, la pasión, la reprobación de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Se dice quiénes son los que lo van a reprobar, los que lo van a rechazar. Inmediatamente se anuncia muerte y resurrección. En este segundo anuncio, en este segundo anuncio de la pasión, en este segundo relato
del anuncio de la pasión, hay una fórmula muchísimo más concreta. Dice, será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Vea que se anuncia el ser entregado, la muerte y la resurrección. No se dice quién lo entrega. Eso es un detalle importante, vean, por eso es muy lindo comparar, ¿verdad? Porque si decimos segundo anuncio de la pasión, pensamos inmediatamente que dice exactamente lo mismo. Y no, vean que hay una diferencia profunda. En el primer anuncio se dice quiénes son los que lo rechazan, quiénes son los que lo reprueban. Aquí nada más se dice el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. ¿Quién entrega a Jesús en manos de los hombres? Es la pregunta fuerte que deberíamos hacernos, porque aquí San Marcos nos está hablando de que el camino de la cruz es el camino de la voluntad de Dios. Es el Padre quien entrega a su Hijo, lo que nos permite entender la muerte de Jesús como una muerte expiatoria. Alguien podría decirme, Padre, es que fue entregado por Judas. No ese es el verbo que se utiliza aquí. No hace tanta referencia a un hecho concreto o a una persona concreta que traiciona a Jesús, sino que es el Padre quien permite que Jesús padezca todo esto porque es una muerte redentora, una muerte expiatoria. Él fue entregado por nosotros, por nuestra salvación. Después San Pablo va a decir más adelante, murió por mí, murió por nosotros. Una muerte expiatoria que parece que San Marcos nos enseña ya al presentarnos precisamente será entregado. Los que conocen un poquito más a fondo de gramática, vean que se trata de un verbo en voz pasiva, ¿verdad? Yo entrego es un verbo activo, yo soy entregado es un verbo en pasivo. La diferencia está en que la voz activa, yo soy el sujeto que hace la acción, mientras que en la voz pasiva, yo soy el sujeto que recibe la acción. Yo soy entregado. Jesús es entregado. Entonces, ¿quién lo entrega? El Evangelio claramente no nos lo dice, pero se hace una referencia a Dios. Es Dios quien permite la muerte de su Hijo para nuestra salvación. Una muerte expiatoria, una muerte en lugar de nosotros, porque San Pablo lo dice muy bien. Jesús cancela la factura que era nuestra. Él pagó por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar. La muerte merecía, perdón, el pecado merecía nuestra muerte, nuestra condenación. Jesús asume la culpa, se ofrece a sí mismo para salvarnos. Entonces será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. ¿Ok? Anuncio de la pasión, subrayando la muerte expiatoria, la muerte redentora. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Recordemos que en el primer caso era Pedro que quiere reprender a Jesús. Pedro que le dice, eso no te puede pasar. Hay una reacción que se expresa, sobre todo ejemplificándola en Pedro, la reacción de Pedro. Aquí ya no es solamente Pedro. Aquí se habla de ellos. Los discípulos, en general, los apóstoles, no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Si en aquel momento Pedro no acepta la proclamación de Jesús, el anuncio de la pasión, y quiere reprenderlo, aquí la reacción de los discípulos es simple y sencillamente: no entendemos y tememos preguntarle. Recuerden el hecho que les he venido diciendo.
Evangelio de Marcos cada vez más se da una reacción de cerrazón. La gente le cuesta entender, incluyendo los discípulos. No logran entender la identidad de Jesús, no logran entender su misión y cada vez se van cerrando más. Sin embargo, la diferencia está en que la otra gente huye, se va, lo dejan, mientras que los discípulos, a pesar de esta no comprensión, a pesar de este temor que sienten de preguntarle, continúan caminando con ellos. Y Jesús entonces, por eso insiste, tiene que seguir enseñándoles, tiene que seguir formándolos, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Recuerden que con toda confianza eh, pueden levantar la mano que viene ahí, la manita, ¿verdad? O me pueden escribir la pregunta en el chat y con mucho gusto nosotros la trataremos de contestarla. Entonces, tenemos la reacción de los discípulos y viene entonces la parte más, una de las partes más ricas de esta segunda parte, ¿verdad? Que es la instrucción y enseñanza de Jesús que va desde el versículo 33 al versículo 50. Es un texto difícil porque pareciera que son distintos pasajes, distintos dichos, distintas palabras de Jesús que de alguna manera San Marcos utiliza, ¿verdad? San Marcos utiliza y sintetiza en estos 20 versículos, porque vamos a ver que encontrar como una lógica a la narración es un poquito difícil. Comienza primero con el asunto de quién es el mayor. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les pregunta. Atención, ese es un detalle muy lindo en el Evangelio de Marcos, donde Jesús en la casa amplía, profundiza la enseñanza de los discípulos. Y no pocos autores encuentran una referencia de esta casa de Jesús con la comunidad, con la iglesia. Es en la iglesia donde profundizamos, es en la iglesia donde aprendemos, es en la iglesia donde Jesús sigue enseñando, es en la iglesia donde Jesús sigue formándonos. Entonces llegan a la casa de Cafarnaúm y les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Inmediatamente dice el texto, ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Oigan el detalle tan importante. Jesús va anunciando la pasión y el hecho de que no entiendan hace que los discípulos se vayan por otro lado, malinterpretan las palabras de Jesús y piensan que con la llegada del reino, con la instauración del reino, pues hay que preocuparse entonces, como en cualquier otra sociedad o cualquier otro grupo, de puestos de honor, de principados o de autoridad. Todavía no han entendido de qué les ha venido hablando Jesús y entonces la pregunta los agarra descuidados, ¿verdad? Llegan a la casa, quizás ya con otros planes, y de un momento a otro Jesús lanza una pregunta que deja entrever que Jesús conoce realmente lo que hay en el corazón de cada uno de los discípulos. Entonces dice, ellos, ¿cómo reaccionan? Se callan, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. ¿Ok? Los discípulos definitivamente no entendían lo que estaba pasando, no terminaban de entender la razón de ser del ministerio de Jesús, lo que venía, y entonces andan por otros lados. Inmediatamente, dice el texto, se sentó. Un detalle también importante porque es la acción de un pedagogo, la acción de un maestro. En la época de Jesús,
no era como nosotros, que normalmente cuando estamos en una clase, cuando estamos en una conferencia, el que enseña está de pie y el que aprende o el que recibe la enseñanza está sentado. En el caso, en ese momento, en tiempos de Jesús, el maestro se sentaba y los discípulos estaban de pie, ¿verdad? Estaban de pie. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, atención, un detalle también muy lindo, llamó a los 12, llamó a los 12. ¿No les suena raro eso? Están en una misma casa. Les acaba de hacer una pregunta. ¿Qué necesidad tenía de llamarlos? ¿No les parece curioso? Están en una misma casa, está hablando con ellos, de un momento a otro dice, se sienta y los llamó. Más que una situación física, más que una invitación a acercarse a él físicamente, porque parece que por las condiciones del lugar tampoco eran casas, palacios, donde hubiera que tronar un timbre o una campana para llamar. Los que han tenido la oportunidad de estar en Cafarnaúm, en las ruinas de la ciudad de tiempo de Jesús, y conocen lo que se le llama la casa de Pedro, que era considerada la casa de Jesús en Cafarnaúm, se dan cuenta que es una casa pequeña, una casa sencilla, ¿verdad? Donde ahora los franciscanos hicieron una iglesia enorme que parece un platillo volador por toda una cuestión histórica y política en en el momento que se construyó esa iglesia. Pero bueno, lo que quiero decir es que la casa era pequeña, no hacía falta llamarlos. Pero San Marcos pareciera indicar que se trata no tanto de una cercanía física. Pueden estar a la par de Jesús, pero están lejos de Jesús. Jesús los llama como diciendo, vengan, estén conmigo, acérquense, no tanto físicamente, sino pongamos en sintonía nuestros corazones, pongamos en sintonía nuestros corazones. Si vamos a los primeros capítulos, cuando Jesús llama a los discípulos, ¿a qué los llamó? Los llamó para que estuvieran con él. Aquí vuelve Jesús a llamar a los 12 como para insistirles en eso. Es importante entrar en esta sintonía de corazón. Es importante que nuestros corazones palpiten al mismo son. No una cercanía física, que de hecho la tenían en aquel momento, estaban en la misma casa, sino una cercanía de corazón. Vengan, estén conmigo, tienen que entender un poquito qué es lo que el Padre quiere de mí, lo que yo voy a realizar. En mi Biblia dice, el más importante significa el mayor también. ¿Ok? Sí, son diferentes títulos que da. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Entonces, lo importante es eso. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Atención, primero se da una expresión, una frase, una logia, se llama en griego, ¿verdad? Una afirmación, en este caso, una información hipotética de la realidad. Si alguno quiere ser el primero. Notemos algo muy, muy importante. Jesús no dice, en mi reino, en este proyecto que yo estoy ofreciendo, nadie va a ser más importante que otro. Noten eso. Jesús dice, en el reino, en el proyecto de amor que él está realizando, pueda que uno quiera ser el más importante. Pero lo que Jesús hace es cambia los valores con respecto a lo que era la sociedad o los grupos organizados de su época. En una comunidad, el más importante era al que tenían que atender, al que tenían que servir. En cambio, Jesús está proponiendo un cambio,
un cambio en la escala de valores para que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Ser el último y el servidor. Jesús nos está refiriendo a una nueva escala de valores dentro de la comunidad cristiana. El más importante, el más importante es aquel que realmente se convierte en el último, en el servidor de todos. ¿Ok? Y recordemos que va a ser precisamente lo que hace Jesús. Se hace el último, se hace el que sirve a todos precisamente entregando su vida. Inmediatamente después de esta enseñanza que es fundamental, viene un gesto. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Ok, veamos que entonces toma un niño y lo puso en medio de ellos. Podemos imaginarnos un círculo, podemos imaginarnos un círculo. Los discípulos que estaban creyendo que lo importante era ocupar puestos de honores están a los lados, y el gesto que hace Jesús es poner al niño en el centro. ¿Qué tiene que ver un niño en esto que está hablando Jesús? Atención, el problema está un poquito en la traducción. No podemos referirnos únicamente a un ser humano de corta edad, ¿verdad? De corta edad, lo que nosotros entendemos un niño, sino a uno de estos pequeños, a uno de estos pequeños. El niño aquí no interesa tanto en su condición de tener poca edad, sino en su condición de ser uno de los más necesitados en la sociedad judía. Porque en la escala social, los niños ocupaban el último lugar. Entonces vean que Jesús está hablando de que hacerse servidor, hacerse el último, y precisamente pone a uno de los últimos para hablar precisamente de que él está prácticamente encarnándose en ese niño. Él está siendo representado por ese aquel, porque dice, vea que en realidad lo que está hablando aquí es de la acogida. El que reciba el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Ya que Jesús no está santificando o canonizando la vida infantil. Mucho cuidado, a veces entendemos esto mal, ¿verdad? A veces creemos que es que los niños, ¿verdad? En el Evangelio son presentados como esencialmente buenos, pero nosotros sabemos que el pecado original nos afecta a todos. El pecado original nos afecta a todos. Y si hay alguien precisamente que si no es bien formado, es fatal, es un niño. Un niño puede ser una persona muy egoísta. Y de hecho, por naturaleza somos egoístas. A un niño no le gusta compartir sus juguetes, tiene que aprender a compartir sus juguetes. Ay, es que los niños no mienten. Mamás, ustedes son testigos de que los niños también mienten. Entonces vean que no es que se está canonizando la vida infantil. Ahorita vamos a ver, Patricia, cuando se habla precisamente de hacerse como niños, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, ya ese es otro texto que tenemos que entender en lo que se está discutiendo en ese momento. Aquí, por ejemplo, es el niño, ¿verdad? El chiquillo en realidad representa al más pequeño, al necesitado, que es el que se hace imagen
o representante de Jesús, porque el que recibe a este pequeño, a este su pequeño, a este su necesitado, lo recibe a él, y quien recibe a él, recibe al Padre. ¿Ok? Entonces vea que aquí estamos dentro del contexto, por eso siempre decimos, el texto hay que entenderlo en el contexto. Aquí estamos hablando precisamente de quién es el más importante, ¿verdad? De quién es el más importante. Entonces, el servicio, atención, aquí hay dos valores que no debemos pasar por alto en la formación de los discípulos. El servicio, ser servidor de todos, y la acogida, recibir a una persona necesitada. Recibir a una persona necesitada se convierte en un signo de recibir al mismo Jesús y por ende aquel quien lo envió, recibir al Padre. Entonces vean que ese es el mayor, aquella persona que es capaz de acoger, aquella persona que es capaz de servir, aquella persona que se convierte en el servidor y en el esclavo de, perdón, en el servidor y en el esclavo de todos. Que pase. Ok. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Primero, ¿verdad? A esto primero, vean que incluso la acogida se marca este elemento de la acogida en el hecho de que Jesús le estrechó entre sus brazos, es decir, lo abrazó, tomó a un niño, lo puso en el medio y lo abrazó. El tema es hacernos servidores y hacernos y acoger como una de las virtudes que tiene que caracterizar al verdadero discípulo. Sobre todo, acoger al más necesitado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran que aclare? ¿O alguien que quisiera comentar? Abrimos un momentito entonces esta sesión para algún comentario o alguna pregunta. Me gustaría escuchar alguna opinión. Vamos a ver quién se anima. Si no, pregunto. Padre, y Sí, ahora Marlene. Marlene, a ver si yo entendí. Los niños en esa comunidad representaban a los más necesitados. Ok, Marlene, ¿Podría decir perdón, que es espérate. a los últimos? Sí, no representaban, eran los últimos. Ah, Eran ok. los últimos. Los niños no tenían derecho. Los niños no tenían derecho. En una escala de valores, incluso en muchas ocasiones, los niños estaban por debajo de los esclavos cuando había esclavitud, ¿verdad? En la sociedad judía eran los últimos. Eran los últimos. Ok. Por eso, perdón, Gracias. por eso entonces ve que hablamos de los necesitados, ¿verdad? De los más pequeños. Es que para nosotros la palabra niño la referimos a la edad, ¿verdad? A la edad de una persona. Pero si aquí pusiéramos el que recibe a uno de estos mis pequeños, ¿verdad? Eh, entonces ya queda un poquito más claro, ¿verdad? Mis pequeños, mis necesitados, ¿ok? Muy bien. Padre, Sí, Oscar Granados, Oscar, sí, claro. podríamos decir que esa enseñanza a los discípulos es una antesala del Sermón de la Montaña, del Sermón de la Montaña. Está relacionado, vamos a ver que en el Sermón de la Montaña Jesús nos habla precisamente de un cambio en la escala de valores, ¿verdad? Un cambio en la escala de valores, lo que la gente consideraba una desgracia, Jesús dice, se vuelve en una bienaventuranza, ¿verdad? Llorar era una desgracia, llorar se convierte en una bienaventuranza cuando estamos relacionados con los valores del evangelio, con la vida del discipulado. Pero sí, claro que sí, podríamos encontrar un paralelismo muy, muy bonito también ahí, Oscar. Gracias por tu comentario. Vamos a ver, ¿algún otro más? Ok, bueno. Seguimos con el empleo. La Biblia de Jerusalén pone a este texto una intervención que hace Juan, ¿verdad? Que hace Juan, y la Biblia de Jerusalén lo titula El empleo del nombre de Jesús. ¿De qué se trata? Leemos el texto
Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está con nosotros. Podríamos encontrar de que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿verdad? Anteriormente estábamos hablando de el servicio y la acogida. Y ahora aquí, con este hecho, San Marcos va a añadir una cualidad más en el discípulo. El texto es curioso porque alguien podría decir: Padre, pero ¿qué pasa con aquel texto que viene en el Evangelio de Mateo que dice: el que no está conmigo desparrama, ¿verdad? El que no está conmigo desparrama. Hay que estar con Jesús. Aquí vea que San Juan está hablando de venir con nosotros, estar con nosotros. Se refiere a la comunidad de los discípulos. Entonces, ese que anda haciendo demonios no es un discípulo tuyo. Ese que anda echando demonios en tu nombre no es un apóstol, no es uno de los apóstoles, no pertenece a nuestro círculo, no pertenece a nuestro grupo. Y entonces es cuando Jesús lanza la enseñanza para todos. No se lo impidan. ¿Por qué? Porque la acción de Dios no está circunscrita únicamente a un pequeño grupo. Dios puede actuar por donde quiera. Y la comunidad cristiana y el verdadero discípulo tiene que aprender a ser tolerante. Se habla aquí de la tolerancia. Entonces, el servicio, la acogida, la tolerancia en el seno de la comunidad cristiana, no creyéndonos que somos los únicos que podemos actuar en nombre de Jesús, no creyéndonos que somos los únicos que podemos hacer cosas buenas, no creyéndonos que somos los únicos que tenemos la acción de Dios o que somos los únicos instrumentos de la acción de Dios. El Evangelio nos invita a vivir la tolerancia, a vivir la tolerancia. Entonces, el servicio, la acogida, la tolerancia. Y viene otro texto importante: todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Entonces, además de la tolerancia, se habla precisamente de la caridad para con los demás, la caridad para con los discípulos. Pareciera ser un texto que va referido únicamente a los apóstoles enviados, pero en el fondo se está invitando a vivir la caridad porque somos de Cristo. La caridad en el seno de la comunidad cristiana, la caridad para con los demás, ¿verdad? Eso que no va a permanecer, que no va a permanecer, no va a pasar desapercibido. Y por último, viene otro tema importante: y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, ese uno de estos pequeños que creen podría ponerse en el lugar del niño, ¿verdad? Está hablando de los pequeños. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que se ponga al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. ¿Ok? Vean que la expresión es muy fuerte. Ahora, tenemos que entender qué significa escandalizar. Escandalizar es, en el verbo griego significa poner en riesgo o afectar la salvación
de otra persona. Eso significa escandalizar. Es el mismo verbo de hacer caer, empujar o tropezar. ¿Se acuerdan cuando estábamos, los más viejos estábamos pequeñillos, íbamos a algún lugar, a algún potrero, a alguna parte verde donde había pasto? Y nos encantaba hacer trampas. ¿Se acuerda cómo se hacían las trampas? Se agarraban dos de las ramas de pasto, se les hacía un nudo y el que pasaba y metía el pie ahí inmediatamente caía. Entonces había que tener mucho cuidado de las trampas que habían en los potreros. Ese es el gesto de escandalizar, hacer tropezar a otro, pero en el sentido de poner en riesgo la salvación del otro. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros hoy más que nunca la palabra escándalo prácticamente significa hacer un alboroto. Una mala noticia es que escándalo, es que los escándalos de la iglesia, es que, pero vea que aquí es algo más profundo. Obviamente eso tampoco está bien, estamos llamados a ser testigos de, pero aquí es poner en riesgo la salvación de otro, hacer que otro se aparte del camino de Dios, hacer que otro caiga a causa de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros consejos, de nuestros hechos y ponga en riesgo su propia salvación. Y el hecho de que más le vale ahogarse, ¿verdad? Significa precisamente la importancia fundamental que tiene la salvación en el reino de Dios. Lo más importante es alcanzar la salvación. Por eso entonces viene también, continúa en este sentido, otras expresiones también igualmente fuertes. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gema, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gema. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojados a la gema, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Versículos que hay que explicar. Una vez que se habla de no ser ocasión de escándalo para los demás, de no hacer que los demás pongan en riesgo su propia salvación, nos habla de que en nosotros la salvación tiene que ser lo más importante y lo fundamental por encima de cualquier otra realidad, aunque parezca sumamente importante. Atención, estamos hablando de una metáfora. No es que Jesús quiere que nos amputemos. No es que Jesús quiere que maltratemos nuestro cuerpo. No, es que pongamos atención en qué es lo más importante y fundamental en la vida del discípulo, que no tiene que ser otra cosa sino alcanzar la salvación. Por eso, todo lo demás, todo lo demás da razón de ser, nos advierte. Ok, me devuelvo un poquito. Carlos Solera me ha hecho una pregunta muy interesante. Al aceptar Jesús que una persona fuera del círculo de los apóstoles no da pie para que se den iglesias y templos fuera de la iglesia católica y romana, Carlitos, no se está hablando aquí de la unidad eclesial. De hecho, en el Evangelio va a quedar muy claro, ¿verdad? En la doctrina evangélica, que Jesús funda una comunidad eclesial, pero no hace referencia a este tipo, digamos, de separaciones, a este tipo de separaciones o a este tipo de otras comunidades cristianas
que no están en comunión con la Iglesia Católica, ¿verdad? Es otro tema. Aquí Jesús lo que quiere aceptar es que tenemos que ser tolerantes con las personas de buena voluntad. Ahora, si vos decís, Padre, en lugar de hablar aquí dentro de las iglesias, habláramos de otras creencias, ¿puede un musulmán salvarse? ¿Puede un budista salvarse? ¿Puede por ejemplo, qué sé yo, pensemos en antes de la conquista y la colonia, nuestros indígenas, ¿podrían nuestros indígenas alcanzar la salvación? Hay que leer el Vaticano II para hablar precisamente de las semillas del reino, ¿verdad? De las semillas del verbo que Dios siembra en todos los hombres, ¿verdad? Yo digo que más que reducirlo aquí a una cuestión de la unidad eclesial, deberíamos abrir el horizonte para tratar de la tolerancia para con las otras religiones, para con todos los seres humanos. Ve que desde hace mucho tiempo, cuando el Papa escribe un documento, siempre habla para los cristianos y para las personas de buena voluntad. Reconoce que hay, Dios actúa a través de otras personas, ¿verdad? Aunque esas personas no formen parte de la unidad cristiana. ¿Ok? Ok, bueno, entonces aquí volvemos al tema del escándalo, al tema de si tu mano te es ocasión de pecado. Vea que aquí lo importante no es cortarse la mano, lo importante es evitar la ocasión del pecado. Todas esas comparaciones de ir a la gema, ¿verdad? En gema, la gema se refiere en Jerusalén lo que era como un botadero de basura. Que se acuerdan cuando, yo no sé ustedes, pero nosotros en Caballo Blanco siempre hablábamos del crematorio, que era el lugar donde se quemaba la basura en San Rafael, porque ahora está lleno de urbanizaciones y todo eso, y que nosotros desde Caballo Blanco veíamos muchas veces el humo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un fuego que estaba siempre encendido. Era el botadero de basura y siempre estaba quemándose. En Jerusalén existe un lugar, también existe un lugar que era como el botadero de basura, que quedaba cerca de un cementerio, ¿verdad? Y que entonces la gente le llamaba así, la gema, el lugar del fuego eterno, pero era por eso, porque siempre se estaba quemando, y por eso tal vez la referencia al fuego que no se apaga y a la y al gusano, ¿verdad? A los gusanos, ¿verdad? A los gusanos. Ahora, ya desde el Antiguo Testamento se consideraba que en ese lugar del fuego eterno iba a ser el juicio final. Iba a ser el juicio final. Entonces hay toda por ahí una serie de tradiciones judías que no es tan importante para el mensaje evangélico, sino sencillamente quedarnos de que este tema del escándalo, tanto de hacer tropezar, hacer caer a los demás, como el cuidado que tenemos que tener nosotros mismos para no poner en riesgo la salvación, lo que quiere subrayar es precisamente eso, que la salvación tiene que ser el valor fundamental que mueva la vida del discípulo. ¿Ok? Entraríamos en la segunda sesión, que es el tema de la Halakha, que es el inicio del capítulo 10. Les voy a pedir, por favor, si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, voy a dejarlo de mi parte acá, porque ya es una hora de estar frente a la pantalla y tengo que obedecer a los doctores. No quiero sacarme el ojo, ¿verdad? Aunque se ponga en riesgo la continuidad del curso. No, pero sí ya siento un poquito de molestia. Entonces sí me gustaría, por favor, en este momento, si alguno quiere hacer algún comentario, puede encender las cámaras también para dedicarnos unos minutitos, ¿verdad? Unos minutitos a ver qué enseñanzas nos deja esta sesión que hemos estudiado hoy. Resumiendo, vean que se habla de servicio, se habla vamos a ver, de servicio, de acogida, se habla de tolerancia y se habla de
el valor fundamental de la salvación en la vida de los demás. No poner en riesgo la salvación de otra persona, ni tampoco poner en riesgo nuestra propia salvación. Leonor, ¿tenés algún comentario o algo? No, lo que me llama la atención es hablando literariamente o siguiendo una historia, que hay tantos pasajes tan diferentes uno del otro, ¿verdad? Que ya Sí, eso usted lo ha mencionado. sí. Leonor, perdona, vieras que estuve leyendo hoy precisamente un artículo muy lindo donde se habla de que este es un testigo, este texto que tenemos en las manos es un testigo de cómo la comunidad cristiana primera fue conservando las palabras de Jesús, ¿verdad? Fue conservando las palabras de Jesús primero y exclusivamente de manera oral. Y cómo esas palabras fueron utilizadas por los evangelistas para, según su propia intención, según, ¿verdad? Como actualizando la enseñanza directa de Jesús para la hora de crear la estructura de su evangelio. Por eso es que un texto que en Marcos aparece aquí, tal vez en Mateo o en Lucas, aparece en otro lugar o con otra intención, ¿verdad? Pero sí, es importantísimo. De hecho, es difícil a nivel semántico, digamos, de tratar de encontrar la unidad, porque incluso para decirles algo, la primera vez que habla del niño, ¿verdad? Del niño utiliza una palabra. La segunda vez cuando habla del escándalo, uno de mis pequeños utiliza un sinónimo de la palabra niño, pero entonces encontramos en un pequeño texto dos sinónimos. Es que Mateo era muy preocupado de no repetir palabras. No, es que los verbos, los sustantivos que está utilizando son muy específicos. Ok, vamos a ver. Ok, Ok, no hay más preguntas en el chat. Bueno, entonces si alguno tiene alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Y si no, entonces nos veríamos de hoy en 8 días. De hoy en 8 días, atención, terminaríamos esta primera parte del capítulo 10 para seguir, ¿verdad? Que viene precisamente las preguntas sobre el divorcio, Jesús y los niños, el hombre rico, el peligro de las riquezas. Vean que todos son temas que tienen que ver exclusivamente con el discipulado. Y después el tercer anuncio de la pasión, la reacción y las últimas enseñanzas de Jesús antes de empezar su ministerio en Jerusalén. Yo calculo que entonces de hoy en 8 días, de hoy en 15 estaríamos más o menos, o de hoy en 15 estaríamos ya terminando las sesiones para de hoy en 22 hacer un repaso general. Bueno, Y entonces, en Marcos 11, en 11:12, lo de la higuera, que es así como viene un relato diferente y de pronto la higuera, sí, que lo se lo vamos a vamos ver a ver porque después. yo sé que doña Ada Kikud está esperando mi explicación acerca de esa higuera. Ya me contaron. Bueno, que Dios me les bendiga. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Con tu La bendi- espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas Bueno, noches a buenas todos. noches. Por toda la información. Por Buenas todo lo que noches, nos padre. ofrece. Gracias. Que siga mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias, bendiciones. Hasta luego, gracias.